Buenas tardes con todos. Buenas tardes, estimados alumnos. Quien les habla la doctora Delinda de la Cruz. Vamos a hacer la clase del día de hoy, que es el curso de reumatología. Y empezamos con el primer tema. Esto solo es un resumen de la frecuencia de preguntas según temas. En realidad todos los temas son importantes porque en reumatología podría venir cualquier tema en especial. A veces viene inclusive el tema menos preguntado como dermato y polimiositis. Hasta el momento, en todos los exámenes, siempre en la clase se ha dicho las respuestas, hasta el momento, y espero que siga siendo así. Eso quiere decir que todas las clases son bastante completa y solo requiero de su atención y de su compromiso. ¿Sí? Empezamos con un tema importantísimo, que es la artritis reumatoide. Vamos a hablar de definición, desencadenantes, etiopatogenia, clínica, diagnóstico, tratamiento y diagnóstico diferencial. Lo primero que quiero que sepan de la artritis reumatoide, que es una de las enfermedades del grupo de las enfermedades difusas de tejido conectivo. Enfermedades difusas de tejido conectivo. De ahora en adelante solo lo voy a llamar EDTC, ¿ya? En este grupo está la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, la esclerosis sistémica, mejor lo escribo, esclerosis sistémica, el síndrome de Sjögren, la enfermedad mixta de tejido conectivo, enfermedad mixta de tejido conectivo, así va a estar en algunas diapositivas, ¿sí? 4, 5, y aquí las miopatías, son 6. Miopatías, y dentro de ellas está la polimiositis y la dermatomiositis, ¿ya? ¿Por qué los agrupamos en este grupo? Porque todas tienen algo en común. Todas pertenecen al grupo de las espondiloartropatías seropositivas, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea el grupo de las seropositivas? Mejor lo vamos a poner así, seropositivas, ¿sí? Esto es de componente seroso, ¿sí? De la sangre, positivas, que tienen el factor reumatoide positivo, ¿sí? Todo este grupo de enfermedades tienen como marcador inmunológico, todas tienen el factor reumatoide positivo. No es exclusivo de la artritis reumatoide, ¿sí? Otro factor importante común para todas ellas, para que les sirva dentro de sus casos clínicos que puedan usted tener, es que tienen un ANA positivo, anticuerpo antinuclear positivo. La diferencia es que en diferente proporción, por ejemplo, un 80% de los pacientes con artritis reumatoide tiene factor reumatoide positivo. El 100% de pacientes con lupus tienen ANA positivo. Y los pacientes con AR también tienen ANA positivo, pero en menor proporción. O sea, la única diferencia es el porcentaje en cada enfermedad, ¿sí? Otra característica común es que todas estas enfermedades pueden debutar con una poliartritis, con el síndrome de poliartritis, ¿sí? En esos síndromes de poliartritis, en este caso de este grupo,
porque en algún momento vamos a hablar de otro grupo, de las seronegativas, de las espondiloartropatías seronegativas, es otro grupo, ¿sí? Este grupo seropositiva va a ser simétrico, ¿sí? Y el seronegativo va a ser asimétrico, en algún momento lo vamos a ver. Por eso es importante, simétrico, es importante saber estas características comunes. Otra característica es que este grupo de enfermedades hay un síndrome de overlap, es decir, sobreposición. ¿Qué quiere decir overlap? Sobreposición, es decir, puede haber una combinación de varias enfermedades a la vez. Artritis reumatoide con esclerosis sistémica, artritis reumatoide con lupus, lo que llamamos lupus, ¿sí? Esto es igual a lupus, ¿sí? Esa enfermedad se llama así. Artritis reumatoide más Sjögren, que es la combinación más frecuente. El overlap o sobreposición más frecuente es la artritis reumatoide con el Sjögren, ¿sí? Más frecuente. Pero así como hay combinación de AR con todos, ¿sí? La combinación con todas estas enfermedades, también el lupus con todas estas otras enfermedades, ¿sí? Pueden haber combinaciones. Inclusive puede haber combinación en reumatología, eso ya para la vida, puede haber el grupo de la CDTC en combinación con las vasculitis. Ya puede tener un paciente una enfermedad difusa de tejido conectivo y a la vez una vasculitis idiopática, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver después. Ahora, dado este resumen, otro factor importante, aquí falta algo. Tienen en común el HLA DR en común positivo, todo este grupo, ¿sí? A diferencia de este grupo, que luego en otra clase lo vamos a ver, aquí es el HLA B27 positivo, ¿ya? Entonces, dentro de la CDTC se encuentra la artritis reumatoide. Entonces, la artritis reumatoide, por definición, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, mejor acá, antes de... Por definición, la artritis reumatoide va a ser una enfermedad difusa de tejido conectivo, inflamatorio, crónico, y algo importantísimo, y esto es lo que le caracteriza, ¿sí? Le caracteriza con respecto al resto de este grupo. Es deformante. Y a la vez, al ser deformante, es como consecuencia que tenemos incapacidad. Es una enfermedad incapacitante. Pero lo mejor de todo, podríamos decir, que si ustedes el día de hoy aprenden a hacer un diagnóstico temprano, y eso quizás es el mensaje, esta fase de deformante, incapacitante, lo pueden evitar. Eso es lo mejor de todo. ¿Cómo? Haciendo un diagnóstico temprano. Y al hacer un diagnóstico temprano hacemos un tratamiento oportuno. Y hoy día van a aprender a hacer ese diagnóstico y probablemente van a salvar vidas, van a salvar familias, inclusive su propia familia. Tengo anécdotas de muchos alumnos de ustedes que vienen con familiares que ustedes mismos lo han diagnosticado a tiempo, ¿sí? Entonces, eso es lo buenísimo que tiene la reumatología en algunas enfermedades que podemos hacer el diagnóstico temprano y evitar las consecuencias. Y podríamos decir que es una enfermedad al tener un tratamiento oportuno, que es nuestra función como médicos, en este caso, en mi caso como reumatóloga, es que es una enfermedad potencialmente, ¿sí? Potencialmente curable.
potencialmente curable si es que hacemos un diagnóstico temprano y un tratamiento por consiguiente oportuno. ¿Sí? ¿Cómo les va a venir un paciente con artritis reumatoide? Esta es una de mis pacientes, está hospitalizada, pero más o menos para que tengan imágenes claras, porque a veces yo cuando hice pregrado no vi muchos pacientes con artritis, creo que solo vi uno, polimiositis y dermatomicitis no vi nunca hasta llegar a residentado, entonces, pero ustedes tienen la oportunidad de ver con algunas fotos que les voy a presentar. Y la presentación clásica de una paciente con artritis reumatoide, y digo una porque es más frecuente en mujeres que en varones, ¿sí? También los varones tienen artritis, pero es más frecuente en mujeres. Entonces, su caso clínico, por lo general, por la frecuencia, siempre va a ser una paciente mujer en edad fértil, ¿ya? Siempre va a ser mujer. Y su principal característica clínica que les mencioné, que va a tener una poliartritis. Entonces, la paciente, esto, hablando claramente, sería una paciente que se va a quejar de dolor articular, de articulaciones, es decir, de los nudillos, estos de aquí, ¿sí? Pero en una numeración poliarticular. Ahí recordemos que monoarticular llamamos al compromiso de una sola articulación. Poliarticular llamamos al compromiso de mayor o igual a 5 articulaciones comprometidas, dolorosas, ¿sí? Y oligo, en el intermedio de ambas, que mejor lo voy a poner acá, oligoarticular, entre 2 y 4 articulaciones. Ahí para que se recuerden para la vida como si fuera 24 horas del día. Toma 2 y toma 4, ¿sí? Mayor o igual a 5 articulaciones comprometidas llamamos poliartritis, ¿sí? Artritis, ¿por qué? Porque hay una inflamación de la articulación, ¿sí? Pero también en algunos casos podría iniciar como una poliartralgia. Ahí que estoy aludiendo, que solo hay dolor, más no todavía hay inflamación en la articulación, ¿sí? Entonces, tu paciente va a ser una paciente mujer con poliartritis. Otra característica importante va a ser crónica, ¿sí? Que ya lo hemos mencionado como grupo general, va a ser simétrico, ese dolor va a ser simétrico. Y un dato importante que no lo dijimos en la parte anterior es aditivo. ¿Qué significa que sea aditivo? Que la paciente te va a referir que el dolor inició en una articulación y cada día que pasaba o semana que pasaba se agregaba otra articulación comprometida. Va sumando articulaciones, ¿sí? Y otra característica importantísima de la artritis reumatoide es que compromete pequeñas articulaciones, como lo ven en la foto. En la foto ustedes solo están observando pequeñas articulaciones de la mano y pequeñas articulaciones de los pies. Con ello, no estoy diciendo que no compromete el resto de articulaciones, principalmente, inicialmente, cuando el paciente acude, va a ser compromiso de pequeñas articulaciones. Luego, como es aditivo, va a comprometer articulaciones medianas y luego articulaciones grandes, ¿sí? Por ahí, a ver, alguien que me diga cuál es la articulación más grande del cuerpo. Por ahí. La rodilla. ¿Alguien dice lo contrario? A ver en el chat si están los chicos. Muy bien. En realidad,
Muy buena respuesta, ¿sí? Es la rodilla. La articulación más grande del cuerpo es la rodilla, aunque a veces he escuchado que dicen que es la cadera. Externamente pareciera, pero cuando hacemos la ecografía, si lo medimos la rodilla con la cadera es mucho más pequeña. Está dentro del grupo de las articulaciones grandes, pero la articulación más grande es la rodilla y es la rodilla también la que más se compromete en otras enfermedades como la artritis infecciosa. ¿Sí? Eso como un dato adicional. Y solo recalcarles que la artritis empieza en articulaciones pequeñas, compromete articulaciones medianas y también compromete articulaciones grandes. Inicia su compromiso en el 90% de los pacientes en articulaciones pequeñas, ¿sí? Como de las manos de aquí de esta paciente. Inicialmente ustedes van a encontrar en sus pacientes que les va a doler las metacarpofalángicas. No son cualquier articulación pequeña. Van a ser las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales, ¿sí? Y va a respetar, como ven aquí, las distales es como si no tuviese la enfermedad. Respeta las interfalángicas distales, ¿sí? No compromete. Aunque hay una excepción, ¿sí? Pero para ustedes siempre en el examen les van a preguntar lo clásico. Pero sí, para la vida quiero que se lleven que hay artritis, un tipo de artritis erosiva que compromete interfalángicas distales, que nosotros lo llamamos lesiones en telescopado, pero esa es una excepción y es rarísimo. Si la artritis de por sí es una enfermedad rara, esa presentación es aún más rara. A ustedes siempre se ha quedado así por norma que se les pregunta en los exámenes de CONAREME todo lo que es lo más clásico, ¿sí? Pero igual quería darles esa información. Ahora, compromete articulaciones pequeñas como las metatarsofalancicas, articulaciones medianas como el tobillo, ¿sí? Y si es que nosotros no accionamos a tiempo, no hacemos un diagnóstico oportuno, pues nuestra paciente se puede deformar, como este dedito que está cabalgando el segundo dedo sobre el primer ortejo, este dedito que también está por debajo, está metido, este está encima, ¿sí? Acá hay un dedito en Z también, ¿sí? Y vamos a ver otras lesiones también. Esta imagen también les presento porque a la vez ustedes que notan algo adicional en las fotos, en estas zonas, ¿no? Vamos a cambiar en azul, aquí. ¿Qué notan? ¿Qué son esas lesiones? Unas úlceras, ¿sí? Que ya están un poco costrosas, ¿ya? ¿Y qué más notan? Que mi paciente ya tiene deformaciones, ¿no? Hallux valgo, ¿sí? Dedo en Z, dedos superpuestos. Entonces, aquí les quiero comentar que existe dos tipos de clasificación de artritis reumatoide según el tiempo evolutivo de la enfermedad. Una artritis reumatoide temprana y una artritis reumatoide establecida. Y esta definición es importante que la sepan porque ahí está nuestra ventana de oportunidad. Nuestra ventana de oportunidad para salvar al paciente es diagnosticarlo aquí, ¿sí? Estas fotos, ¿ustedes qué creen? ¿Que es una artritis reumatoide temprana o tardía? Tardía, ¿sí? Es decir, establecida. Entonces, definimos como artritis reumatoide temprana aquella artritis reumatoide que tiene un tiempo de duración menor o igual a un año de iniciado los síntomas, ¿sí? Y la artritis reumatoide establecida a una artritis reumatoide con un tiempo de duración de síntomas mayor a un año de enfermedad. ¿Qué lo caracteriza la artritis reumatoide temprana? Que no hay
erosiones. Y si no hay erosiones, o sea, no hay cavidades en el huesito, no hay deformación. Entonces, ¿cuál es nuestra función como médicos? Hacer un diagnóstico de artritis reumatoide temprana, ¿sí? Y no vamos a tener estas lesiones de esta paciente, que en realidad es una paciente que tiene un tiempo de enfermedad de 10 años, les comento, mujer de 58 años, ¿sí? Con un tiempo de enfermedad de 10 años, que ya acude no solo por los dolores de poliartritis crónica simétrica aditiva, ¿sí? Sino también porque tiene estas lesiones ulcerativas, ¿sí? Que finalmente fue una vasculitis secundaria a una artritis reumatoide no controlada. Al decirles eso, quiero que se lleven otro mensaje como característica de enfermedad, es que la artritis reumatoide con verdecito, ver. La artritis reumatoide es eminentemente articular. ¿Qué quiere decir eso? Que todo su compromiso principalmente son las articulaciones, desde el momento que se diagnostica hasta que se convierta en una artritis reumatoide establecida, artritis reumatoide, no sé si está bien, establecida, pero mayor aproximadamente, se calcula en los estudios, mayor de 5 años, ¿sí? Hasta que se convierte en una artritis establecida con un tiempo de duración mayor a 5 años, recién se convierte en una enfermedad sistémica. Sistémica, ¿sí? Entonces, en realidad, la artritis reumatoide es una enfermedad de poliartritis crónica simétrica aditiva de compromiso de pequeñas articulaciones y es sistémica. En realidad desde el inicio, pero las manifestaciones recién son en estadios tardíos o evolutivos avanzados, en la cual no ha habido un buen control de la enfermedad, ¿sí? O el paciente tiene mal pronóstico, o el paciente no acude al médico, el paciente no recibe un tratamiento adecuado. Solo en ese caso se convierte en sistémica y compromete otros sistemas, en este caso el sistema vascular y cutáneo. Y les explico esto porque hay una diferencia con otra enfermedad que lo vamos a ver más adelante en la siguiente clase, que es el lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico, como vieron acá, a ver cómo pertenece, el lupus está en este grupo, pertenece al grupo de las enfermedades difusas de tejido conectivo, es decir, que tiene factor reumatoide positivo, ANA positivo, es poliartritis simétrica, hace overlaps, tiene este gen también comprometido, HLA-DR, ¿sí? Pero a la vez, ¿cuál es la diferencia entre el AR y el lupus? ¿Sí? La diferencia es que el lupus eritematoso sistémico, como su mismo nombre lo indica y lo vamos a ver en clase, desde el inicio, desde que se presenta la enfermedad, eso es lo más frecuente, es paciente clásico, se presenta con múltiples compromisos de varios órganos, desde el inicio, ¿sí? Compromiso renal, compromiso cutáneo, compromiso mucoso, compromiso gastrointestinal, a diferencia de la artritis reumatoide que todavía es se presenta en enfermedades, en la enfermedad mucho más avanzada. Entonces, ¿cómo van a hacer el diagnóstico? En realidad esta es una paciente ya con lesiones crónicas porque acá hay un dedito en Z, ¿sí? El dedo en Z solo es del dedo pulgar, ¿sí? Pero su paciente, esta paciente es la que tiene menor deformaciones que del resto de las fotos, pero va a venir así, con inflamación y dolor de las metacarpofalángicas. Ustedes le van a presionar y van a sentir como si fuera un globito hinchado aquí.
¿sí? Porque es la sinovitis, el derrame articular. Si ustedes se dan cuenta, aquí no está hinchado y aquí tampoco. Más sí aquí, y aquí la muñeca está hinchada y además aquí y aquí también está hinchado. Entonces, la paciente va a venir, doctora, me duelen las manos. Y es un dolor de tipo, si es una enfermedad inflamatoria, va a ser un dolor inflamatorio. Entonces, la paciente va a decir, no, no va a decir es un dolor inflamatorio, porque obviamente no lo sabe, va a decir mi dolor es durante las noches, o sea, día y noche, pero en las noches se incrementa más. Y amanezco con rigidez, es otra característica de la artritis reumatoide. En los casos clínicos siempre les colocan rigidez matutina. ¿Por qué es la rigidez matutina? Porque las citoquinas dentro de la patogenia de la artritis reumatoide se elevan con mayor proporción en la madrugada y las citoquinas son inflamatorias, se inflaman más y el paciente amanece mucho más adolorido con bastante rigidez en las manos. Y otro detalle importantísimo que he visto, por lo menos aquí en Perú, que los pacientes confunden rigidez con adormecimiento. ¿Sí? A veces, doctora, se me adormece mucho las manos. ¿Cómo es ese adormecimiento? Les pregunto, está duro. Entonces, siempre hay que repreguntar al paciente. Si se le adormece, tiene que sentir como una especie de hormigueo. Pero si dice dureza, tiene que ver con rigidez. Eso hay que tenerlo claro para que ustedes también puedan hacer su diagnóstico por completo. Ahora, esa rigidez debe tener un tiempo de duración especial. Vamos a acordar. Es mayor o igual a 1 hora. ¿Sí? Y esto lo van a subrayar también. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que tienen rigidez articular, como la artrosis, o osteoartritis o osteoartrosis, que también tiene rigidez de las articulaciones, pero el tiempo es 15, 10 minutos, media hora. En la artritis reumatoide es mayor o igual a 1 hora. Es más, tu paciente puede venir sin inflamación de estas articulaciones, simplemente decirte que le duele las manos y los pies y en la mañana amanece con rigidez. ¿Cuánto le dura? Mayor o igual a 1 hora. ¿Sí? Ahora, esta otra imagen también es una paciente con artritis reumatoide con deformidad de enceta y otras lesiones. Esto es un dedo en cuello de cisne. ¿Sí? Todo esto es un dedo en cuello de cisne. Aquí también es un dedo en cuello de cisne. Y aquí el signo del tenedor en la muñeca porque también afecta muñecas. Y aquí en esta otra paciente, si ustedes se fijan bien, observan bien, hay una atrofia de los interóseos. Como ya no movilizan, miren aquí, hay un hoyuelo. Hay atrofia de interóseos y esta paciente ya tiene desviación en ráfaga, desviación hacia el lado cubital, lo que llamamos desviación cubital, que es la deformidad más frecuente en la artritis reumatoide, que también alguna vez ha venido en examen. Y este otro dedito es la deformidad en ojal de Botonier. Estos dos meñiques tienen la deformidad en ojal de Botonier. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les presento tanto las manos? Para mí como reumatóloga, las manos de ustedes, las manos de los pacientes, es una carta de presentación. En las manos podemos ver si la paciente trabaja en oficina, si trabaja cocinando, si trabaja en la carpintería o un paciente, todo se ve en las manos, ¿sí? Entonces, la mano es la carta de presentación, especialmente para mí como reumatóloga, porque yo viendo las manos puedo hacer el diagnóstico, ¿sí? Yo veo esta mano y digo es AR. Obviamente termino consultando y evaluando y examinando todo el cuerpo, pero viendo las manos defino el diagnóstico. Entonces, pero en especial en artritis reumatoide, no hay paciente que tenga el diagnóstico de artritis reumatoide
que no tenga compromiso de manos, ¿sí? Puede estar comprometido cualquier otra articulación, pero tiene que haber compromiso de manos. ¿Por qué? Son pequeñas articulaciones. Esa es la predisposición que tiene esta enfermedad. Ahora, otra característica importante, y vamos a hacer aquí un zoom, es que esta enfermedad tiende de por sí a descalcificar los huesos. Sí, es un factor de riesgo también para osteoporosis. Eso les voy adelantando por el tema de osteoporosis. Pero aquí quiero que observen en las cabezas de los metatarsos. ¿Ven la manito? No sé si lo están viendo. ¿Se lo ven? Sí, listo. Entonces, ahí si ustedes se dan cuenta, esto es una radiografía de una paciente con AR, ¿sí? En la cual las cabezas de los metacarpos están osteopénicos, están con densidad mineral ósea, para ser más exactos, la densidad mineral ósea de las cabezas están disminuidas y la base de las falanges también. Lo que nosotros llamamos a esta lesión es osteopenia yuxta articular, debajo de la articulación. ¿Sí? Es una característica radiológica de las pacientes con artritis reumatoide. ¿Sí? Aquí en el radio también tienen osteopenia. ¿Sí? Ahora, otra característica importante son las deformidades. Y otro, con mayor razón, acá no las vemos, pero hay pinzamiento de interfalángicas proximales. Las erosiones no lo veo aquí, no son tan evidentes, pero fíjense, a pesar que es una radiografía, no logramos ver una erosión evidente. Eso se puede ver más en estadios más tardíos, aunque aquí podemos observar una erosión marginal chiquitísima, ¿sí? Entonces, las características radiológicas para una paciente con artritis reumatoide es osteopenia articular, las deformidades clásicas, pinzamiento de carpos, pinzamiento de las articulaciones comprometidas, las erosiones. ¿Sí? Erosiones solo vemos acá una pequeñita, pero hay algo importante que quiero que sepan, que algo importante que quiero que sepan es que para diagnosticar erosiones, ¿sí? Diagnóstico de erosiones, la GOL estándar es la resonancia magnética nuclear. Sin embargo, la ultrasonografía, es decir, la ecografía, es la que es eficiente y es la que se halla con mayor dinamismo y es efectivo, ¿sí? Entonces, en segundo lugar, para detectar erosiones son las ecografías. Y en la práctica, en la vida real, en todo el mundo, los reumatólogos usamos la ultrasonografía para el diagnóstico de erosiones tempranas. ¿Por qué? Porque es un diagnóstico por imágenes no invasivo, es rápidamente evaluable todas las articulaciones del cuerpo en un solo instante, ¿sí? En 20 minutos podemos evaluar casi todas las articulaciones. A diferencia de la resonancia, la ultrasonografía tiene un bajo costo, ¿sí? La resonancia, para hacerte la evaluación de todas las áreas, tendrían que hacerte casi todo el cuerpo y no es muy práctico, pero por definición la gold estándar para erosiones es resonancia, pero en la práctica siempre usamos ultrasonografía, ¿sí? Otro dato importantísimo, y creo que les ha venido a los alumnos del ENAM, lo que les decía, y siempre lo hablamos en clase, que otra enfermedad overlap o de sobreposición es igual que decir overlap, junto con la artritis reumatoide, es el síndrome de Sjögren.
El síndrome de Sjögren o enfermedad de Sjögren, en este caso le llamamos síndrome porque está asociada a la artritis reumatoide, secundaria a la artritis reumatoide, pero el síndrome Sjögren también podemos definirla como enfermedad de Sjögren cuando tenga todos los anticuerpos positivos, que en su momento se los vamos a explicar, y toda la clínica. Pero al decir Sjögren, ustedes lo primero que les va a venir a la cabeza es sequedad. ¿Sequedad de qué? De ojos, ¿sí? Sequedad de ojitos y sequedad de boca. Entonces, ¿cómo llamamos a la sequedad de ojos? Xeroftalmia. Muy bien. Y a la sequedad de boca, xerostomía. Entonces, aquí hay disminución de saliva. De semiología, ¿cómo llamamos a la disminución de saliva? Hipocialia, ¿ya? Entonces, esta paciente en esta foto tiene hipocialia. Xerostalmia es igual que decir ojo seco. ¿Cómo lo diagnostico al ojo seco? Es clínicamente ojo rojo o el paciente se queja de tener un cuerpo extraño en el ojo. ¿Sí? Me pregunta si tiene la sensación de arenilla, de pajita, de que se les cayó una pestañita. Alguien le observa los ojos o se observan los ojos, no hay nada. ¿Sí? Es una sensación de cuerpo extraño en el ojo y eso es manifestación clínica de la xeroftalmia. Ahora, manifestación clínica de la xerostomía, el paciente no puede consumir alimentos secos, no puede consumir pan, yuca, camote, arroz sin agua. Si ustedes le preguntan, ¿puede pasar el camote sin consumir agua? No. Siempre para consumir alimentos secos, lo que hago es tomar agua. Entonces, en el desayuno, en el almuerzo, están consumiendo agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay suficiente saliva para poder lograr formar el bolo alimenticio. Ahora, les enseño esta fotito porque ¿qué es lo que observan aquí? ¿Qué están observando ahí? Lesión en el diente, ¿no es cierto? Es un diente cariado en la cual la corona ya está parcialmente desaparecida. Y si yo le pido a la paciente que saque la lengua va a estar, no va a estar brillante, sino va a estar mate. Le pido a la paciente que levante la lengua sobre los incisivos superiores para poder observar la cantidad de saliva que emite, no hay pool salival. Ustedes se van a mirar al espejo, van a colocar la punta de la lengua detrás de los incisivos superiores y lo que va a pasar es que se va a formar un pool salival debajo. Estos pacientes no tienen ese pool salival, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo van a diagnosticar? Observando, mirando la boca, preguntando, ¿sí? El diagnóstico es netamente clínico. Y esto ha venido en el examen, ¿no? Paciente con xerostomía, obviamente con la sensación de cuerpo extraño, disminución de saliva, sequedad de boca, en un paciente con artritis reumatoide, que es un síndrome de Sjögren. Esta es la misma paciente que tiene síndrome Sjögren, boca seca, ojo seco y las manos totalmente deformaditas y los pies también con su halo visual. ¿Sí? Entonces, hasta ahí hemos visto un caso clínico clásico de pacientes con artritis reumatoide que su mayor frecuencia de presentación en sobreposición es el síndrome Sjögren. Aunque hay artritis reumatoide con lupus, que lo llamamos lupus, como les comentaba, hay pacientes con artritis reumatoide con la combinación de otras enfermedades aladas. Entonces, una vez hecha la introducción, empezamos. ¿Sí? Miren, chicos.
Por definición, ya sabemos cómo definimos a la artritis reumatoide. Es una enfermedad difusa, de tejido conectivo, crónica, ¿sí? Crónica. Llamamos crónica en reumatología, y esto por favor lo van a tener claro. Agudo en reumatología es menos de 6 semanas. Crónico en reumatología tiene un tiempo de duración mayor o igual a 6 semanas. Entonces, la artritis reumatoide es una enfermedad difusa de tejido conectivo inflamatorio crónico, mayor o igual a 6 semanas. Inflamatorio, ¿por qué? Porque el BCG, aparte de nosotros detectar inflamación en las articulaciones, también hay un marcador de inflamación que puede ser el BCG, el PCR. Hay varios reactantes de fase aguda que se elevan, ¿sí? Por ahí podemos ver que es inflamatorio. Es autoinmune. Por error, el sistema inmune se equivoca y ataca la sinovia de las articulaciones. Es multifactorial, tiene un factor genético, como han podido ver, y también un factor ambiental, como lo vamos a ver en los siguientes diapositivas. Es sistémica, compromete todo el cuerpo: cabello, ojos, corazón, pulmón, riñón, piel, mucosa. Pero, ¿cuándo se va a presentar lo sistémico? ¿Recuerdan? Cuando sea una AR establecida o temprana. Establecida, muy bien. Es un dato importantísimo para que ustedes puedan diferenciar con el lupus. Etiología desconocida, ¿sí? Y tiene obviamente compromiso extraarticular. También se afecta los tendones, los ligamentos, no solo la parte articular, sino los tendones, los ligamentos, los músculos, como han podido ver ahí. Atrofia muscular, ejemplo. Y obviamente es eminentemente articular. De mayor presentación en las mujeres frente a los hombres, 3-1, ¿sí? Y en el caso de los hombres, este es un dato adicional para la vida, tiene mal pronóstico, peor que en el caso de las mujeres. Prevalencia a nivel mundial, aproximadamente 1%, ¿sí? Edad de presentación en la cuarta y quinta década de la vida, es decir, entre los 30 y 40 años, más o menos la mayor frecuencia, ¿sí? Ahora, si bien es cierto, en la juventud la proporción es 3-1, en edades avanzadas, es decir, en adultos mayores, la proporción se iguala 1-1, ¿sí? Y hay una predisposición genética, es decir, si hay un familiar de primer grado que tiene artritis reumatoide, el riesgo de tener artritis reumatoide es 4 veces más que una persona que no tiene ese grado de consanguinidad con una paciente con artritis reumatoide. Entonces, sí tiene que ver los antecedentes familiares. Y aquí, por ejemplo, les comento algo importante. Hace ya años, cuando recién me había graduado de reumatóloga, trabajaba en un policlínico y me vino una paciente con dolor articular. Adivinen qué articulación, ¿no? Y tenía ya 60 años, ¿sí? Era una adulta mayor que le dolía la rodilla, la articulación más grande del cuerpo, la rodilla, ¿sí? 60 años con dolor de rodilla, tenía un patrón mixto, le dolía en el día, le dolía en la noche. Le examiné, crujido en las rodillas, inflamado. ¿Qué dije? Artrosis de rodilla, que sí la tenía como consecuencia. Sin embargo, como siempre acostumbro, le hago los antecedentes porque eso tienen que tener de costumbre. Familiar, bisabuela con artritis reumatoide. Dije, no, pero ¿qué va a ser? Pues articulación grande, ¿no? Porque lo clásico es que se presenten articulaciones pequeñas. Le di su tratamiento para OA, artrosis, pero seguía inflamándose. Segunda consulta, mejoró con el tratamiento, pero no mejoraba como quisiera, ¿no? A ver, por si acaso le voy a pedir sus marcadores específicos, el anti-CCP. Salió más de 1000. Diagnóstico, más el antecedente,
más lo que vamos a ver, los diagnósticos, lo que no es lo clásico, chicos, ¿no? En el libro dice que lo clásico es esto, pero en la vida real pasa a veces cosas. ¿Y, y qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente una evaluación integral, una buena historia clínica desde el inicio hasta el final, filiación, antecedentes, examen clínico de todo el cuerpo, finalmente sus síndromes y llegan al diagnóstico. ¿Ya? Y algo importantísimo en reumatología es el seguimiento. Luego les voy a comentar por qué. ¿Sí? Pero, como le digo, aquí en clase vemos lo clásico, pero en la vida real a veces nos pasan otros detalles, ¿no? Ahora, seguimos con los factores desencadenantes en pacientes con artritis reumatoide. Existen factores desencadenantes en este tipo de pacientes, ¿sí? Un factor desencadenante, es decir, si tengo un paciente, ¿no? Que tiene artritis reumatoide y tiene una hija que no tiene AR, pero si esa paciente fuma y quizá tenga los genes ocultos ahí, podría desencadenar la enfermedad. ¿Sí? Entonces, un factor desencadenante muy estudiado es el cigarrillo. ¿Sí? Otro factor desencadenante muy importante es la asociación con el gen HLA-DR4, ¿sí? Que alguna vez también ha venido al examen. R4, dice, ¿no? Le sacan la colita acá, AR, a revés. ¿Ya? Ahora, otro factor, en realidad son múltiples bacterias que podrían desencadenar la artritis reumatoide, pero la más estudiada es la Porphyromonas gingivalis, que es una bacteria que se encuentra en la boca. ¿Sí? Por eso a nuestros pacientes, todo paciente diagnosticado con artritis reumatoide lo mandamos al odontólogo porque necesitamos que ese paciente, odontología, tenga una salud bucal adecuada. ¿Por qué? Si bien es cierto, se sabe que la porfiromona gingivalis desencadena la artritis reumatoide, también se sabe que si yo no erradico la porfiromona gingivalis de la boca, así le dé el mejor tratamiento al paciente, así mi paciente tome estrictamente, disciplinadamente todo el tratamiento que le voy a dar, la artritis no se va a inactivar. Lo que tengo que hacer, mandarlo a odontología para que tengan una salud bucal adecuada, ¿ya? La etiopatogenia, ahí un poco explicarles que existe un proceso de citrulinación. Nunca ha venido al examen, pero quién sabe, ¿no? Citrulinación. Es un proceso en la cual la arginina, el aminoácido arginina, por eso los escribo, es un proceso en el cual el aminoácido arginina se convierte en citrulina. Entonces, a eso llamamos el proceso de citrulinación, ¿sí? ¿Y cuándo se da este proceso de conversión de la arginina a la citrulina? ¿Sí? Y algo en especial, antes de explicarles ello, la citrulina ya es naturalmente existe un porcentaje en el cuerpo, pero en la artritis reumatoide esto está archi incrementado. Y al estar incrementado, esto funciona como un antígeno, ¿sí? Desconocido. Este antígeno desconocido hace que el sistema inmune se active, ¿sí? Y que por error, ¿sí? Elevando estos factores que ahora les explico, las citoquinas, elevando las citoquinas y activando muchas células entre macrófagos, linfocitos T, linfocitos B, finalmente
alteren el sistema inmune y terminen dañando la sinovia, que es el tejido, los sinoviocitos, que es el tejido de las articulaciones y genera gran inflamación. Ahora, ¿cuándo ocurre este proceso de citrulinación? Hay teorías, ¿sí?, que nos dicen que el paciente que fuma, todo las sustancias tóxicas se van al pulmón y hay un proceso de citrulinación incrementada en el pulmón, ¿sí? Y al estar la citrulina incrementada, activan el antígeno y activan todo este componente o esta inflamación. Otra área donde se da la citrulinación también es en el sistema gastrointestinal, porque no solo la Porphyromonas gingivalis está comprometida, sino también otras bacterias como la Shigella, el E. coli, ¿sí? Entonces también hay proceso de citrulinación en otras mucosas. Ahora, ustedes dirán, claro, hay inflamación de la sinovia, pero ¿por qué se da este proceso? En realidad, este proceso se da gracias a qué sustancias. Hay unas sustancias inflamatorias, que lo vamos a resaltar acá, y sí quiero que lo resalten ustedes también. ¿Por qué? Porque ahí están los blancos terapéuticos, ¿sí? Las citoquinas inflamatorias, o también llamadas proinflamatorias, son las citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, la interleuquina 6, la interleuquina 17, principalmente, ¿sí? Estas citoquinas, y lo vamos a ver acá, van a hacer que el RAN ligando, ustedes ven aquí, un receptor, ¿sí?, que se RAN ligando que está presente en el osteoblasto, se activen o se presenten, ¿sí? Este es un osteoblasto que cuando está en presencia de estas citoquinas proinflamatorias se expresa el RAN ligando. ¿Y qué hace el RAN ligando? Busca su RAN. ¿Dónde se RAN? En el osteoclasto, en los osteoclastos precursores, como estos de aquí. Estos osteoclastos precursores, si se dan cuenta, son mononucleares, pero cuando se unen a RAN ligando, van a madurar, van a diferenciarse y finalmente diferenciación de los osteoclastos por esta unión RAN ligando con el RAN, ese RAN unido, va a formar un osteoclasto maduro. Y este osteoclasto maduro en la vida real se ve algo así, con un borde, un polo convexo, multinucleado y además un borde en cepillo. Un borde en cepillo que se va a adherir al hueso, va a liberar sustancias enzimas que van a hacer resorción en el hueso y se va a formar erosiones. Algo muy parecido ocurre en la osteoporosis, pero ahorita estamos hablando de la artritis reumatoide. Entonces, toda esta vía es activada por el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, la interleuquina 6, factor estimulante de colonias, ¿sí? Y todos estos factores, ¿ya? Entonces, aquí la estrella o la mala de la película es el osteoclasto. El malo de la película es el osteoclasto, ¿sí? Ahora, pasamos un poquito a explicar más detenidamente la etiopatogenia. Y aquí en la etiopatogenia, algo importante que lo hemos ido mencionando desde el inicio, que la artritis reumatoide tiene un componente genético. Existe ligados al HLA y no ligados al HLA, o sea, hay genes HLA y no HLA, ¿sí? Los más comunes no HLA es el PTPN22 y el STAT4, ¿sí? Dicen que existen factores predisponentes, la más estudiada ya sabemos, el factor desencadenante, el tabaquismo, otros factores protectores, la dieta mediterránea, que lo hablamos después.
Y existen factores ambientales, también algunas infecciones como la porfiromonas gingivales que va a generar ello, y también el trauma, el estrés. El estrés disminuye la efectividad o la calidad del sistema inmune y teniendo un antecedente o compromiso genético, ahí hace que la enfermedad se active, ¿sí? Entonces hay un momento que es solo el paciente tiene un riesgo genético, que si no se expone a las bacterias, que si no se expone al tabaquismo, estos genes jamás se van a manifestar. Pero existe otra fase que se llama la fase preclínica. En esta fase, lo que el paciente se va a evidenciar en este tipo de pacientes, fase preclínica con respecto al compromiso articular, ¿sí? En este estadio, el paciente puede presentar anemia, puede presentar fatiga y puede presentar reactantes de fase aguda elevados, BCG y PCR elevados, pero todavía no tiene articulaciones inflamadas ni dolorosas, y las citoquinas proinflamatorias también puede estar elevado. Y además, algo importante, en esta etapa hay una pérdida de la tolerancia inmune. Normalmente, una característica principal del sistema inmune es que tenemos una cierta capacidad para tolerar ciertos antígenos, pero en esta etapa, en la artritis reumatoide, hay una pérdida de la tolerancia y se elevan o se manifiesta anticuerpos como el factor reumatoide y el anti-CCP, ¿sí? Ahora, si hablamos de estos anticuerpos, que también ha venido en examen, el factor reumatoide y el anti-CCP, ¿ya? Si hablamos de sensibilidad, especificidad, a veces les ponen todo un caso clínico y luego les preguntan solo por la sensibilidad y especificidad de los exámenes. El factor reumatoide tiene una sensibilidad aproximada de un 80% y una especificidad del 90%. Y el anti-CCP tiene una sensibilidad aproximada del 90% y una especificidad del 99%. Otros estudios dicen 98, ¿sí? Pero 99 para que se acuerden, ¿ya? Entonces, 80, 90, 90, 99, ¿sí? Entonces, si les preguntan cuál es el más específico, anti-CCP. ¿Cuál es el más sensible? Anti-CCP. Siempre va a ganar el anti-CCP. Y algo importantísimo, chicos. El anti-CCP se presenta al igual que el factor reumatoide en la fase preclínica, pero algo importante que solo sucede con el anti-CCP. El anti-CCP puede estar presente hasta 14 años antes de la fase clínica. ¿Y eso qué vendría a ser? Una maravilla, ¿sí? ¿Para quiénes? Para los pacientes, para los familiares que tienen artritis reumatoide, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de la fase podemos ir evaluando el anti-CCP y se podría en su momento dar un tratamiento oportuno si se presentara a la clínica, porque se puede tener los anticuerpos y no necesariamente hacer la enfermedad, ¿sí? Algo importante también, el factor reumatoide y anti-CCP me sirve para dos cosas, para el diagnóstico y para ¿qué más? Pronóstico. A veces tengo pacientes que me dicen, doctora, pasó un año y efectivamente, no, en realidad la inactividad es antes, ahora les comento en el tratamiento. Y me dicen, doctora, ¿sabe qué? Ya estoy muy bien, quiero que me saque todos mis exámenes y aparte quiero que me vuelva a pedir mi factor reumatoide y mi anti-CCP para ver si está en cero o ya se negativizó. Tras su error. Solo me sirve para diagnóstico y pronóstico, más no para seguimiento. Si yo ya le diagnostiqué con estos exámenes y ya en el primer día de mi diagnóstico ya lo tengo esos valores, no tengo que pedirle esos exámenes para seguimiento, ¿sí? Salvo me venga por primera vez la paciente, sea nueva y yo misma quiera corroborarlo y no tenga el examen de un buen laboratorio frente a mí. Salvo en ese caso. Si no, ya no se vuelve a pedir. Entonces, solo me sirve para diagnóstico y pronóstico.
Ahora, estamos aún en la fase preclínica en la cual solo el paciente puede presentar anemia y fatiga. ¿Ya? En algún momento, la paciente empieza a presentar dolor en articulaciones, ¿sí? Y aumento de volumen de las articulaciones. Y es un dolor inflamatorio predominantemente nocturno o en las mañanas, ¿sí? Entonces, ya en la fase clínica, si hacemos el diagnóstico temprano, nosotros podemos evitar las deformaciones y por lo tanto que nuestro paciente tenga calidad de vida. Y no solo la paciente, sino toda su familia. ¿Sí? Porque tener un paciente con artritis reumatoide establecida, avanzada, con las complicaciones, no es tan bueno para toda la familia. ¿Sí? Obviamente. Ahora, en esta articulación, les coloco aquí dos imágenes. Esta es una articulación normal y esta es una articulación con artritis reumatoide. En la articulación normal, tenemos aquí el cartílago, la sinovia, ¿sí? Y aquí ven dos tipos o dos colores de sinoviocitos, un sinoviocito rosado y un sinoviocito amarillo, ¿ya? Hay dos tipos, un sinoviocito tipo 1 y sinoviocito tipo 2. El tipo 1, fibroblástico, el tipo 2, macrofágico. Uno genera más líquido sinovial y el otro cumple su función de defensa. Ahora, esta sinovia que máximo debe tener 2 a 3 capitas, en la artritis reumatoide hay proliferación sinovial, como observan acá. Esta proliferación sinovial nosotros lo llamamos panos. Dentro de esta proliferación sinovial, aparte de haber sinoviocitos, hay células B, células T, macrófagos, fibroblastos y osteoclastos, ¿sí? Y esta sinovia, si ustedes se dan cuenta, está insertada en el límite entre el hueso y el cartílago. Entre el hueso y el cartílago que inicia acá. Ahí se inserta. Entonces, como aquí está proliferativo, ahí están los osteoclastos. Y si están los osteoclastos ahí, las erosiones van a ser marginales, como ven en este huesito, es decir, aquí. ¿Sí? Por eso nosotros una característica radiográfica importante y ecográfica es que las erosiones en la artritis reumatoide son erosiones marginales. No son erosiones en la diáfisis, aquí. No son erosiones aquí, inicialmente, sino son marginales. Y la clínica, como se han podido dar cuenta, empieza en pequeñas articulaciones de la mano, metacarpofalángicas. Miren, aquí hay compromiso de interfalángicas proximales. También hay compromiso extraarticular. El tendón que más se compromete es el tendón cubital, como pueden ver aquí. Y las deformaciones avanzadas que ya ahora no tenemos, por lo menos yo no tengo a mis pacientes así, salvo ya tengan más de 50 años y anteriormente pues teníamos otras estrategias que ahora lo vamos a ver en el tratamiento. Esta es la deformidad más frecuente, que es la desviación cubital, el dedo en Z. Y aquí importante, ¿qué notan en este paciente? Que su cabecita está de ladito, ¿no? Del lado derecho. Está en una posición antálgica. ¿Por qué? Porque hay un compromiso de una articulación de la columna, articulación atlantoaxoidea, ¿sí? Que también hay sinovia en esa zonita. Y es la excepción, esto es una excepción a la regla. ¿Por qué? Porque la artritis reumatoide compromete todas las articulaciones del cuerpo, excepto las interfalángicas distales, como lo pueden ver acá, la columna. Pero el excepto en la columna es la articulación atlantoaxoidea. Hay compromiso extraarticular, por supuesto, cuando es una artritis reumatoide establecida. ¿Sí? Cutáneo, estas hemorragias en astilla, compromiso pulmonar, EPI, ¿sí? Compromiso renal, aquí ven, rojo Congo, ¿qué sería? Amiloidosis, ¿sí? En el riñón, compromete el riñón, pero lo compromete con proteinuria en rangos nefróticos, mayor a 3
0.5 gramos en la proteinuria de 24 horas. Proteinuria 24 horas. Eso es lo más frecuente de compromiso renal en pacientes con AR. Vasculitis, necrosis digital, también hay unos nódulos que también son de mal pronóstico, los nódulos reumatoides que aparecen en zonas extensoras como el codo, como el dorso de los dedos, también en el pulmón como aquí. Ojo rojo, ¿sí? Xerostomía o síndrome Zika, ojo seco. Y aquí las lesiones, ¿no? Que lo vamos a agrandar. Carpitis, ya los huesos del carpo no se observan, están súper pinzados, ¿sí? Aquí sí hay erosiones en las cabezas de flecha, ven las erosiones marginales al costadito, ¿sí? Pinzamiento muy marcado, pinzamiento muy marcado, mira, ya no se nota la articulación, están casi unidas, hay anquilosis, ¿sí? Y aquí también está muy pinzado, una lesión en copita, ¿sí? Y otro dato importantísimo, pocos reumatólogos en Perú, bueno, somos un grupo de reumatólogos que pertenecemos a ECOS Perú, que hacemos ecografía reumatológica, solo reumatológica, la cual utilizamos a la ultrasonografía, la ecografía como una extensión a nuestro examen clínico, ¿sí? No, la ecografía no reemplaza nuestro examen clínico, es una extensión a nuestro examen clínico y lo que buscamos, como ven acá, aquí hay una erosión temprana. Esta erosión no se ve en la radiografía en estadios tempranos, pero en la ecografía lo podemos ver y es un signo de mal pronóstico si es que apareciera antes del año, ¿sí? Y aquí vemos el panos, la sinovia, el líquido, es una sinovitis mixta, tanto inflamatoria como proliferativa. Y aquí está la cápsula distendida. Listo, chicos. La parte más importante, después de ver la parte clínica de los casitos, es hallar el diagnóstico. Aquí les he colocado dos formas de hacer el diagnóstico, una del ACR del Colegio Americano de Reumatología del año 87 y otro del ACR EULAR del 2010, que estos últimos son los que debemos usar actualmente para el diagnóstico de artritis reumatoide temprana, ¿sí? Pero recordemos de todas maneras estos 7 criterios diagnósticos. ¿Por qué? Porque a veces puede ser que el examen lo haga alguien con vasta experiencia, me refiero a un médico ya de varios años de experiencia y quiera tomar los diagnósticos anteriores. Entonces, los diagnósticos antiguos son los siguientes, lo que habíamos comentado, rigidez matutina, resalten ahí, al menos 1 hora, es decir, mayor a 1 hora. Artritis de 3 articulaciones, de 3 o más áreas comprometidas de las 14 posibles. ¿Ustedes se dan cuenta las 14 posibles cuáles son? Lo que hablábamos, las interfalángicas proximales, las metacarpofalángicas, esto es 1, esto es 2, las muñecas, 3, los codos, 4, las rodillas, 5, los tobillos, 6 y las metatarsofalángicas, 7. Como es una enfermedad simétrica, por 2 sería 14 áreas, como dice aquí. ¿Sí? Es una enfermedad simétrica, como lo dice aquí. Y como les decía, no hay artritis reumatoide que no comprometa manos. Los criterios antiguos referían que debe comprometer manos, incluyendo muñeca, metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, que debe ser simétrico, ¿sí? Y el paciente debería tener nódulos reumatoides. Actualmente esto no está incluido aquí, ¿sí? Los nódulos reumatoides nos sirven para diagnóstico y también nos sirven para pronóstico, ¿sí? Generalmente los nódulos reumatoides son nódulos en zonas extensoras del cuerpo, pero son indoloros. Tú los presionas y no le duele al paciente.
Factor reumatoide positivo, ¿sí? Y sabemos también, esto me hace recordar, que el factor reumatoide es positivo en los pacientes con AR y además es positivo en el 5% de la población, ¿sí? Igual que el ANA es positivo en los pacientes con EDTC, con lupus en el 100% de frecuencia, pero en el 3% de los adultos mayores y en el más o menos entre 2 a 3% en los pacientes sanos, en las personas sanas, ¿sí? Entonces, un examen inmunológico no hace el diagnóstico, solo si hay clínica, ¿sí? Alteraciones radiológicas típicas que ya lo vimos, ¿sí? Erosiones, descalcificación o osteopenia articular, ¿sí? Y las alteraciones artrósicas, acá dicen, nos sirven como criterio, ¿no? Más bien son una consecuencia, ¿ya? Estos son los criterios antiguos, pero los criterios que ahora ustedes deben utilizar son los criterios ACR EULAR de la Liga Europea de Reumatología y del Colegio Americano de Reumatología, que son estos, que son 4 componentes: el compromiso articular, el compromiso serológico, el compromiso de tiempo de duración y los reactantes de fase aguda. Son solo 4, ¿sí? El compromiso articular, si se dan cuenta, si compromete al menos una articulación pequeña, o más de 10 articulaciones, al menos una pequeña, miren, tiene un puntaje de 5. De 4 a 10 articulaciones pequeñas, puntaje de 3. De 1 a 3 articulaciones pequeñas, puntaje de 2. Y 2 a 10 articulaciones medianas o grandes, miren, a las medianas o grandes no se le da mucha importancia, es menos puntaje. Entonces, es una enfermedad que compromete más articulaciones pequeñas, por eso le damos mayor puntaje a las pequeñas. El otro compromiso es el serológico. Si hay sospecha de compromiso articular con un tiempo de duración, como acá dice, más de 6 semanas, porque es una enfermedad crónica, tiene un puntaje de 1. Menos de 6 semanas, puntaje de 0, porque la artritis reumatoide es una enfermedad crónica. Y la serología, que tengan anti-CCP o factor reumatoide positivo. Cuando es título bajo es puntaje 2 y título alto, puntaje 3. ¿A qué llamamos título alto? Cuando le vamos a poner un puntaje de 3. Cuando el valor superior normal, ejemplo del anti-CCP, si es 20, 3 veces sería mayor de 3 veces, título alto es más de 3 veces del valor normal superior. Sería mayor o igual a 60. Si del factor reumatoide es 14, mayor o igual a 52, ¿no es cierto? ¿Sí? 3, 12, 42, perdón. Mayor a 42. Títulos mayores a 60 o 42, tanto de anti-CCP como de factor reumatoide, es título alto, ¿ya? Y tiene puntaje de 3. Y como es una enfermedad inflamatoria, le piden el BCG bajo la sospecha o el PCR, si está positivo, tiene puntaje de 1. ¿Sí? Es decir, ejemplo, si su paciente tiene PCR-BCG positivo, vamos un punto, tiene más de 6 semanas, ejemplo, tiene 2 meses de enfermedad, 8 semanas, un punto. Tiene anti-CCP, ejemplo, alto, que lo tenga en 1000, como el caso de mi paciente, ¿recuerdan? Más de 3 veces, en 1000 es súper alto, entonces puntaje de 3. Hasta ahí, ¿cuántos puntos tenemos? 5. Ahí van 5 puntos, solo me falta un punto. Basta que mi paciente tenga una articulación comprometida, es más, me paso del puntaje. Ahí me sale 7. Y para hacer el diagnóstico de artritis reumatoide temprana, necesito un puntaje mayor o igual a 6 de esta tabla, ¿sí? Y miren, con una articulación comprometida, más todos los componentes serológicos de tiempo y reactantes de fase agudo, hago un diagnóstico de artritis reumatoide temprana. No necesito deformaciones, no necesito erosiones, no necesito nódulos reumatoides, ¿sí? Solo esto.
Entonces, hago el diagnóstico e inmediatamente, ¿qué más le hago? Le saco el score de actividad. El score de actividad, existen varios scores, el DAS 28 es uno de ellos, el CDAI y SDAI es otros factores o scores de actividad, pero el DAS 28 es el Disease Activity Score de 28 articulaciones. Le sacamos el valor, es un app que ustedes pueden bajar en internet, ahí tomamos en cuenta articulaciones dolorosas, articulaciones tumefactas, el valor del BCG o el PCR, y es una fórmula logarítmica y me sale cualquiera de estos valores. Si estoy haciendo un diagnóstico, probablemente me salga actividad alta. Imaginemos que me salga en ese valor, 5 mayor o igual a 5.2. Pero mi objetivo al tratar al paciente debe ser el objetivo del tratamiento de la artritis reumatoide, no les vayan a preguntar, es que tu paciente llegue a remisión clínica, mínimo dolor o al menos una articulación comprometida con mínimo dolor y PCR-BCG negativo. ¿Sí? Ahora, el mismo día del diagnóstico, lo que vas a hacer es evaluar el pronóstico. Y aquí tenemos los factores de mal pronóstico, que lo tenemos que saber. Poliartritis de difícil control, ¿sí? Ejemplo, que mi paciente venga y me diga, y esto es lo clásico, tengo dolores de manos, de pies, ya tomé naproxeno, me calma, inicialmente me calmaba el dolor, como han aumentado mis dolores a otras zonas más, ahora me tomo pues el Ecopsid 2 veces al día, o ya de pronto me han sugerido que tome Toricoxib, me calma un poco, pero ya no me baja del todo. Por ahí alguien le dijo que consuma corticoides, consume corticoides y con eso le baja. Inicialmente le bajaba todo el dolor y ahora, a pesar que toma corticoides, ya no le calma. ¿Sí? Entonces, una poliartritis de difícil control con un manejo en realidad inadecuado, pero esas mismas palabras pueden venir los pacientes que toman antiinflamatorios, les da parcialmente bien, luego ya no tiene efecto, toman corticoides y llega un momento que tampoco les hace efecto y vienen con un síndrome Cushing secundario. Entonces, de difícil control. A diferencia, y les hago recordar al lupus, paciente con lupus puede venir con poliartritis crónica simétrica adictiva, lo mismo que la paciente con AR. Pero ¿cuál es la diferencia? Su dolor. El dolor en el lupus es más leve. Le das el Ecopsid, calma. ¿Sí? Entonces, clínicamente, eso no está en el libro, pero ustedes con la experiencia ya lo van a ir adaptando y es no deformante en el lupus, ¿no? O sea, poliartritis de difícil control, erosiones tempranas. ¿A qué llamaríamos erosiones tempranas? A las erosiones que se presentan antes de qué tiempo? Un año, ¿ya? Un año. Entonces, lo normal, lo habitual es que las erosiones se presenten pasado el año, ¿sí? Pero si está antes del año es mal pronóstico, ¿ya? Entonces le hago la ecografía, apenas llegan, les hago la ecografía y verifico erosiones. Luego, otro factor de mal pronóstico son las manifestaciones extraarticulares. La presencia de nódulos reumatoides, vasculitis, como vieron en la foto, esas lesiones ulcerativas, neumopatía intersticial, EPIC, o otro compromiso de otro órgano, también es signo de mal pronóstico, porque se da en una AR restablecida, por lo general. Reactantes de fase aguda o de inflamación persistentemente elevados, también es mal pronóstico. Factor reumatoide y anti-CCP, títulos elevados, es decir, ¿cuánto? Mayor o igual a 3 veces del valor normal superior según el laboratorio. Generalmente son estos valores. 20 para anti-CCP y 14 para factor reumatoide. Medio socioeconómico y cultural bajo. ¿Por qué? Porque a veces uno les educa al paciente, ¿no? Que por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a ver con los corticoides, es una terapia puente, pero como les calma el dolor, no usan el tratamiento adecuado, que en realidad serían los fármacos sintéticos.
Entonces, tenemos que educar al paciente para que tengamos éxito en nuestro tratamiento. Y nos cuesta más en los pacientes con el nivel cultural bajo, porque a veces no nos comprenden. Entonces hay que repreguntar hasta que logremos que entiendan cómo va a ser su tratamiento. Ahora, en cuanto al tratamiento, fíjense, tenemos medidas generales, tratamiento farmacológico y de comorbilidades. En las medidas generales, básicamente, ¿qué les pedimos a los pacientes? Que acudan al odontólogo. ¿Por qué? Porque tenemos que erradicar a la bacteria, a la porfiromona. Luego, ¿qué más? Tenemos que, si fuma, evite fumar, deje de fumar y que nunca fume. ¿Sí? Tiene que hacer ejercicios, sí, quizá no en la etapa inflamatoria, apenas le hacemos el diagnóstico, a veces vienen súper inflamados, pero pasado las 2 semanas podrían empezar a hacer ejercicios y básicamente ejercicios aeróbicos, caminatas, trotes, natación, ciclismo, ¿sí? Y también en cuanto a la dieta, se les sugiere que tengan una dieta mediterránea, es decir, una dieta basada en omegas, omega 3, omega 6, que básicamente en los alimentos están en los aceites como el aceite de oliva, ¿sí? En la palta, en los alimentos marinos como los pescados, ¿sí? Los pescados azules, los pescados que tienen franja negra en el cuerpo, el bonito, la sardina, las anchovetas y abundante ensalada. Bajo en carbohidratos, bajo en carnes rojas. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos 4 grupos, ¿sí? El primero son los AINES, y ahí tenemos al ibuprofeno, al naproxeno, al celecoxib, al etoricoxib, ¿sí? Ibuprofeno 3 veces al día, naproxeno 2 veces, celecoxib 2 veces, etoricoxib 1 vez al día, ¿sí? El segundo tratamiento que usamos son los corticoides, y eso también les ha venido en su quiz. Los corticoides son terapia puente. ¿Qué quiere decir? Me sirve para bajar el dolor y la inflamación temporal hasta que haga efecto ¿quiénes? Los fármacos modificadores de la enfermedad. Estos fármacos modificadores de la enfermedad se demoran entre 4 a 6 semanas para hacer efecto. Entonces, solo en ese periodo puedo usar corticoides. Y según la guía de la CR, máximo hasta 15 miligramos diarios. He visto recetas que a veces los médicos generales dan hasta 50, 60 miligramos diarios. Obviamente no he leído la guía. No quiero que les pase eso. Máximo 15 miligramos diarios. Luego vienen los FAMES, los fármacos modificadores de la enfermedad, que son la gold estándar para el tratamiento. ¿Sí? Y los fármacos que inhiben las proteínas que deben estar acá, como los inhibidores JAK sinasas, como el tofacitinib, baricitinib y upadacitinib. Ahora, dentro de los fármacos modificadores de la enfermedad sintéticos, porque también hay fármacos modificadores de la enfermedad, fármacos modificadores de la enfermedad biológicos. Dentro de los sintéticos está el metrotexate, la leflunomida, la sulfasalazina, y aquí podrían colocar la hidroxicloroquina, que también se usa en el lupus. La gola estándar, ¿cuál es? Del tratamiento es el metrotexate. ¿Sí? Según la guía podemos usar una dosis de 7.5 a 15 miligramos semanal, si es que es bioral. Si ya tu paciente requiere más dosis, pasado los 15 miligramos, se requiere que sea vía subcutánea para evitar los efectos secundarios y que mejore la biodisponibilidad en la sangre. La leflunomida, la dosis es 20 miligramos diarios UD. Sulfasalazina son 500 miligramos 3 veces al día. Hidroxicloroquina 400, en realidad es por kilo de peso, es 5 miligramos por kilo por día y solo se da en la noche, ¿sí?
Cuando hablemos de lupus, ahí les voy a decir por qué en la noche. Y si no los digo, me preguntan, por favor. Entonces, la gold estándar es el metrotexate. ¿Sí? Entonces, viene mi paciente, no tiene factores de mal pronóstico, inicio metrotexate. ¿Sí? Yo generalmente inicio de frente con 15 miligramos. ¿Por qué? Porque 7.5 para mí es perder tiempo, porque tengo que ganarle la enfermedad antes que haga erosiones. Y a los 2 meses mi paciente debe estar perfecto, sin dolor, sin inflamación. Según el treatment target, que es el tratamiento por objetivo, mi objetivo es la revisión clínica. Entonces, día 0, a los 3 meses, a los 6 meses. Según el treatment target, me piden que al tercer mes, si mi paciente no va bien, tengo que al metrotexate agregarle cualquiera de estos, flunomida, sulfa o hidroxi, terapia combinada. O la otra opción es subir la dosis también, ¿ya? Máximo, con ese cambio, cualquiera que sea, espero al 6.º mes. Si al 6.º mes no me funcionan mis tratamientos, podría yo usar biológicos. Aunque en países que no son subdesarrollados o no están en vías de desarrollo, podrían usar productos biológicos desde el primer día del diagnóstico, va a depender. Pero por lo general en el 95% de los pacientes esperamos este tiempo. Antiguamente no teníamos esto. Ustedes revisan historias clínicas de pacientes con AR. Yo lo he hecho para los estudios clínicos. Empezaban 7.5 y por años 7.5. Empezaban en 10 y por años 10. Así pues, ¿cómo no va a tener esas deformaciones? ¿No? Menos mal que ya tenemos esto del treatment target para lograrlo a tiempo. Y nuestro paciente podría estar como las manos de todos ustedes, sin ninguna lesión. Tengo muchos pacientes que no tienen las deformaciones y tienen su vida totalmente normal. ¿Sí? Entonces, de los biológicos, si es que es el momento de dar biológicos, los biológicos nos ayudan bastante, pero tampoco son la panacea. Hay que prepararlos. Para usar biológicos hay que tener mucho cuidado, son buenos, pero previamente hay que desfocalizar. Como le voy a inmunosuprimir, probablemente no quiero eso, no quiero llevarle a UCI por alguna infección. Desfocalizo, coloco las vacunas, que mi paciente se coloque las vacunas, influenza, hepatitis B, tengo que descartar tuberculosis oculta también, influenza, hepatitis y también para herpes. Hay vacuna para el herpes también. Porque el upadacitinib es muy bueno, pero puede dar infecciones herpéticas, ¿sí? Inclusive sistémicas. Entonces tengo que darle la vacuna. ¿Ya? Entonces, de los más usados son los anti-TNF, ¿se acuerdan el factor de necrosis tumoral alfa? Vamos contra él. A la interleuquina 1 vamos contra él, interleuquina 6 vamos contra él, interleuquina 17 vamos contra él. Aquí está el secukinumab, ¿sí? Y los anti-TNF, adalimumab, certolizumab, pegol, en especial se usa en el embarazo, etanercept, golimumab, infliximab. Antiinterleuquina 1, el anakinra, antiinterleuquina 6, tocilizumab. ¿Sí? Aquí en antiinterleuquina 17 es el secukinumab. Secukinumab. Y el abatacept, que va contra el factor interceptor entre el CTLA del linfocito T. ¿Sí? Y el anti-CD20, el CD20 es un receptor del linfocito B que va contra el linfocito B, ¿sí? Es el rituximab. ¿Ya? Entonces podríamos usar cualquiera de ellos, de acuerdo a las características de nuestro paciente. Paciente que tenga tuberculosis no usamos anti-TNF, porque nos libera los granulomas que están ocultos y generamos infecciones tuberculosas. Entonces, así hay que tener cuidado dependiendo de las características de los pacientes.
Diagnóstico diferencial. Ayer justamente tuve una paciente vino a hacerse la ecografía, tenía un nódulo palmar en la base del tercer dedo, bilateral. Me decía, doctora, vengo porque ya me dice todos mis análisis de artritis, de lupus, y no sé qué es. Me venía derivado de otro paciente, de otro reumatólogo, y todo me salió negativo y no sé qué es, y yo pensaba que era artritis reumatoide. ¿Y que tenía? Un nódulito palmar. ¿Un nódulo palmar hace diagnóstico de AR después de haber visto todo? No. Le hago la ecografía y era un quiste sinovial. Y ella ya se había hecho todos los estudios, ¿no? Entonces, primero hay que ver los diagnósticos diferenciales. Lo que más te parece artritis es la artrosis de manos, pero fíjense acá, la artrosis de manos afecta interfalángicas distales e interfalángicas proximales. Y aquí el trapecio y la base del metacarpo, ¿sí? A esta lesión o tipo de artrosis lo llamamos risartrosis. También alguna vez ha venido, a ver, perdón, risartrosis. ¿Ya? Ahora, artrosis erosiva es otro tipo de artrosis que es mucho más agresiva. O sea, la artrosis a veces pueden tener dolor, pero no se nota la inflamación. En la artrosis erosiva sí se ve la inflamación, ¿sí? En las articulaciones incluso el eritema, incluso el derrame articular, ¿sí? En las interfalángicas distales. En la artritis psoriásica es una enfermedad también sistémica que compromete articulaciones, básicamente axiales y periféricas. Axiales me refiero a columna y pertenece al grupo de las espondiloartropatías cero negativas, ¿sí? Que lo vamos a ver en otra clase, y sí compromete interfalángicas distales. Artritis en línea, en todo el dedito, metacarpo, interfalángica proximal, interfalángica distal, artritis psoriásica, lo que llamamos dedo en salchicha o dactilitis, que básicamente cuando le hacemos la ecografía le encuentro artritis, le encuentro osteitis e inflamación periarticular. Y en la artritis reumatoide, fíjense, afecta muñecas interfalángicas, metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. Respeta interfalángicas distales. Y en la hemocromatosis, que también sería un gran diagnóstico diferencial, la hemocromatosis, depósitos de hierro en las articulaciones, también afecta muñecas y metacarpofalángitas. Y aquí, en imágenes radiológicas, aquí tenemos una artrosis, una paciente con OA, artrosis focal, en la cual vemos un osteofito marginal, pinzamiento, y también vemos cuerpos osteocondrales sueltos. Esto es de una artrosis. Artrosis. Ahora, la siguiente es una artrosis erosiva, donde la erosión a este nivel central, ¿sí? A diferencia de la artritis reumatoide, que esta imagen es una erosión marginal no proliferativa, ¿sí? Inclusive con osteopenia y articular. Y aquí es una articulación de un paciente con psoriasis en la cual hay erosiones marginales, pero es una erosión proliferativa y la densidad ósea del hueso está incrementada, a diferencia de la artritis reumatoide. Entonces, lo que más confunde es la artritis reumatoide con la artrosis, ¿sí? La artrosis ataca el cartílago, no ataca la sinovia, como lo hemos visto en la fisiopatología. Hay rigidez, hay dolor, empeora con el movimiento, es decir, tiene un patrón mecánico de dolor y ocurre en mayores de 40 años. La artritis reumatoide más bien ataca la sinovia, la membrana sinovial. Hay inflamación, es decir, BCG, PCR incrementados. Aquí el BCG está normal, ¿sí? Empeora con el reposo y mejora con la actividad porque es un dolor inflamatorio y ocurre en mayores de 20 años, por lo general, ¿sí? También hay AR, no AR, pero artritis idiopática juvenil en menores de 18 años y hay artritis reumatoide senil en mayores de 60 años. ¿Listo? Esto es el resumen.
Lo que hablamos de la parte epidemiológica, 1% de la población, más frecuente en mujeres que en varones, en una proporción de 3:1, predisposición genética, 4 veces más al tener un familiar de primer grado, presentación en el 80% de los pacientes en la cuarta y quinta década de la vida, etiología, factores genéticos, ambientales, genéticos, HLA-DR4, no HLA, los más frecuentes, PTPN22, STAT4, ambiental, el agente infeccioso, que lo hemos hablado, por firomonas gingivales, y también el cigarrillo. Hablamos también de la fase clínica, que incluye la fase preclínica y la fase clínica. Dentro de la fase preclínica vamos a tener PCR y BCG incrementados y presente la NTCP hasta 14 años antes de la fase clínica. Tu síndrome clásico de la artritis reumatoide es una poliartritis crónica simétrica aditiva deformante. Estas son las deformaciones de un martillo, dedo en cuello de cisne, ¿sí? Y dedo en ojal de botonera. El más frecuente de las deformaciones es la desviación cubital, como esta manito de acá, ¿sí? Es una enfermedad sistémica, sí, ya saben que en artritis reumatoide establecida da síndrome Zika, ojo seco, boca seca, EPID, vasculitis, nódulos reumatoides, como se presenta aquí, vasculitis y lesiones en realidad son púrpuras palpables, ¿sí? Síndrome Felty, ¿alguien sabe qué es el síndrome de Felty? Es la presencia de AR más esplenomegalia, y neutropenia. Al haber esplenomegalia hay neutropenia y es una neutropenia febril. ¿Sí? Síndrome nefrótico, ¿por qué? Lo hablamos, amiloidosis, lo más frecuente. El diagnóstico que hacemos, 4 parámetros. Parámetro articular, parámetro serológico, anti-CCP, factor reumatoide, tiempo más de 6 semanas y restantes de fase aguda, PCR y BCG incrementados. El diagnóstico temprano mejora mi pronóstico. Tratamiento, medidas generales, ausencia de tabaco, bajar de peso es importante. En realidad, en todas las enfermedades, la salud bucal, el ejercicio, el reposo, la dieta. Farmacológico, tenemos los fármacos modificadores de la enfermedad, sintéticos, biológicos, y las moléculas inhibidoras del JAK, que lo hablamos también. Y las comorbilidades. Paciente con artritis reumatoide no fallece por su enfermedad. ¿Por qué fallece? Por las comorbilidades. Un infarto. La causa más frecuente es cardiovascular e infecciosa, una infección oportunista. Pero también hay que estar atentos de la osteoporosis en los pacientes. La misma enfermedad es un factor de riesgo para la osteoporosis, como lo han visto por la vía de los JAK, por la vía de los RAN, y también por el uso de los corticoides, que es un factor de riesgo importante.